Pero cuando nosotros nos queremos meter solos a ese desierto, estamos luchando con nuestras propias fuerzas, amén. Amén. ¿Sabe, amados hermanos? Y yo digo que esta palabra es de Dios porque hoy precisamente, hoy en la mañana llegaba una mujer a mi casa y esta mujer agarró y me empezó a decir, dice, ya estoy cansada, Mari, ya no sé qué hacer. Esta mujer se le ha hablado mucho de la palabra del Señor. Esta mujer le ha dicho que Dios la ama, que Dios es el único que puede cambiar su vida. Dios es el único que puede ayudarla, amén. A veces nosotros queremos pelear con nuestras propias fuerzas, amados hermanos. ¿Cómo? Cuando dejamos a Dios a un lado, cuando sabemos que Él todo lo puede, amén. Entonces aquí en esta palabra, amados hermanos, nos damos cuenta que fue Dios que mandó a Agar al desierto, amén. Porque fíjense cómo dice aquí en la palabra del Señor. En el versículo 12 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no fue ni Sara, no fue ni la misma Agar que le dijo, no fueron ninguno de sus hijos, sino fue Dios que la envió, porque dice, entonces dijo Dios a Abraham, dice, no te parezca grave, dice, a causa del muchacho, dice, de tu sierva, dice, en todo lo que te dijere Sara, dice, oye su voz. Pero ¿quién le estaba diciendo? Dios, que escuchara la voz de Sara, amén. Dice, porque en Isaac, dice, será llamada descendencia, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios fue, amén. Dios fue el que envió a Agar al desierto. Él lo envió tal vez en ese momento cuando ella iba por ese lugar. Tal vez en ese momento había luchas, había pruebas. Tal vez en ese momento ella no quería, tal vez irse de ese lugar porque lo tenía todo. En ese Aleluya. lugar, amén. ¿Y cuántas de las veces nosotros tenemos todo, amados hermanos? Tenemos todo y no queremos seguir caminando. Llega un momento que decimos, no, es que ya no puedo más, ya no sé ni qué hacer. A veces llega un momento que aún estando en el camino de Dios, y le digo esto, amados hermanos, porque hasta a mí llegaba un momento atrás, se puede decir que llegaba a pasarme y decía yo, ¿ya para qué sigo adelante? Mi hermano Silverio ahorita decía algo, amén. Dice que para qué queremos multitudes. Nos desesperamos porque somos los mismos que nos estamos mirando siempre. Y llega un momento que dice, no, ya para qué sigo adelante. Mira, este templo no se llena. Empezamos a hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la lengua, dice la palabra del Señor, que no tiene hueso, amén. No la podemos contener, la lengua es lengua y hablamos. Entonces, amados hermanos, cuando pasamos eso, estamos peleando, luchando con nuestras propias fuerzas. En vez de que meditemos y analicemos en lo espiritual, que es Dios el que está permitiendo que pasemos todo eso, amén. Cuando Agar dice que iba por aquel desierto, ella tal vez en ese sol, nada más un momento, o sea, vamos a transportarnos, se puede decir, a aquel lugar. Cuando Agar iba en aquel desierto, dice que no había agua. Yo me imagino que el sol estaba en todo su esplendor, el sol estaba fuerte, que me imagino que en ese momento iba sudando, me imagino que en ese momento iba pensando, la comida se me va a acabar, ¿y qué voy a hacer para darle de comer a mi hijo? Pero ¿sabe una cosa, amados hermanos? Dios estaba permitiendo que Agar pasara por ese desierto, que Agar caminara en ese rumbo donde Dios la llevaba. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con ellos, amén. Dios tenía un propósito, amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Y dice, amén, dice que cuando Dios mandó a Agar, ¿sabe, amados hermanos? A veces hoy el pueblo de Dios, a veces queremos caminar solo. Gloria a Dios. A veces decimos, no, es que mira tantos problemas que tengo en la casa. Gloria a Dios. Mira que tengo problemas con mi novio, mira que tengo problemas con mi esposo. ¿Por qué no dejas que Dios permita que tú camines por eso? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Porque Dios quiere hacer cosas mayores. Llega un momento que llega el enemigo y te empieza a decir, no, es que fíjate que esto no es así. Llega un momento que el diablo llega a tu vida, a tus oídos, y te empieza a decir, pero mira, ¿para qué estás perdiendo el tiempo ahí? Gloria a Dios. Estás perdiendo el tiempo, mira, con un hombre que nunca se va a levantar, con una mujer que nunca la vas a ver sentada en una banca, escuchando la palabra de Dios. Estás perdiendo el tiempo, que nunca vas a ver que esa persona te diga lo que tú quieres saber. Estás perdiendo el tiempo. No le prestes oídos al enemigo. ¿Sabe, amados hermanos? Cuando la iglesia quiere caminar solita, ese desierto,
Dejamos a Dios a un lado. Dejamos la búsqueda de Dios. Dejamos de orar. Dejamos de leer su palabra. Dejamos de ayunar, amados hermanos. Y saben, amados hermanos, cuando Dios nos permite que crucemos por ese desierto es porque Dios tiene cosas grandes. Amén. Dios tiene cosas hermosas. Y Dios no nos va a dejar ahí en ese desierto que crucemos solos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor, dice en el versículo 13, dice, y también dice del hijo de la sierva, dice, haré una nación porque es tu descendiente. ¿Sabe, amados hermanos? Cuando el Señor le decía así a Abraham, era porque Dios no los iba a dejar solos. Amén. Dios no los iba a dejar solos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe, amados hermanos? Cuando estamos pasando ese desierto, a veces no hay nada de agua. Aleluya. No hay nada de agua, amados hermanos, pero no estoy hablando del agua que tomamos para este cuerpo, sino del agua espiritual que desciende de los cielos, del agua espiritual, amados hermanos, que desciende del poder de su presencia del Señor. Amén. A veces llega un momento, amados hermanos, que dice uno, mira, estoy buscando de Dios y está pasando esto. Tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mi hermana, tengo problemas con mi novio, tengo problemas con todo el mundo en la escuela, con los amigos. No, hay que aprender a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, dice, aunque pases por las aguas. ¿Qué dice el Señor? No se va a un hogar. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a ayudar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, dice aquí en el versículo 17. Dice aquí, dice, bendito sea el nombre del Señor, dice. Vamos a leer desde el 14 donde nos quedamos. Dice, entonces Abraham, dice, se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, dice, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, dice, y le entregó al muchacho, dice, y la despidió. Ella salió, dice, y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Sabe, amados hermanos? Aquí nos damos cuenta que fue Dios que envió a Agar a ese desierto, amén. Que pasara por ese camino, amén. Es como cuando le decimos a una persona, ¿sabe qué? Cuando le hablamos del plan de salvación le decimos, hay dos caminos. ¿Cuál camino quieres tomar? ¿El ancho o el angosto? A veces dice la persona, no, es que yo ahorita no tengo tiempo para Dios, yo no quiero nada con Dios. ¿Por qué? Porque decide luchar con su propia fuerza, porque decide caminar esos problemas que tiene, decide caminar por ese desierto con esos problemas que tiene. Pero más sin embargo, la persona que recibe a Cristo, ¿qué pasa con ella? Camina por ese desierto, amén, pero sabe que va confiando en un Dios todopoderoso que lo lleva, amén, amados hermanos, que lo va guiando. Dice la palabra del Señor allá donde dice que cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, amén, al pueblo de Israel, dice el Señor, dice que de día, dice que iba una columna de nube, dice, y de noche una columna de fuego. ¿Era por qué? Porque el Señor los iba cubriendo, el Señor los iba guiando. Tal vez en ese desierto que iba cruzando, amados hermanos, ese pueblo, tal vez había serpientes, tal vez había animales peligrosos, amados hermanos. En esta tierra, amados hermanos, ¿qué peligro tan grande tenemos? Dice la palabra del Señor que nada más tenemos un enemigo, amén, y ese se llama Satanás, pero ese está vencido, amén, en el nombre de Jesús. Ese es el único enemigo que tenemos. Porque a veces nos desanimamos, amados hermanos. ¿Por qué? Si tenemos un Dios que todo lo puede, amados hermanos. ¿Sabe, amados hermanos? Cuando el pueblo de Israel dice que iba caminando por ese desierto, amados hermanos, y dice que el Señor iba con ellos, no los dejó el Señor. No los dejó, amén. ¿Por qué? Porque Dios iba con ellos, amén. Dice que Dios iba con ellos. Y a veces tenemos miedo, amados hermanos, y dice la palabra del Señor, dice que tenemos que tener la confianza en Él, amados hermanos. ¿Por qué? Porque dice que Él peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Deja tu problema, deja tu carga en la mano de Dios, amén. Deja todo lo que haya el enemigo hablado a tus oídos, déjalo en la mano del Señor. Y si sabes, amado hermano, que eso que está pasando es porque viene de parte de Dios, hay que aceptarlo. Pero si sabemos que no viene de parte de Dios, déjame decirte que la palabra de Dios dice que el Señor nos dio poder y autoridad, amén, de atar y reprender todo demonio, todo lo que quiera estorbar en nuestra vida y de echarlo fuera de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él no tiene parte ni en tu vida ni en la mía, amén.
Él no tiene parte, amén. Que a veces venga a decirte, no, pero es que mira, tú estás ahí cantando y mira, no pasa nada. No. Tú estás ahí en la casa del Señor y mira, pasa la gente y no entra nadie. No, amados hermanos. Tenemos que glorificar a Dios, amén, en todo tiempo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿Saben, amados hermanos? Dice la palabra del Señor aquí que a Agar le faltó el agua del odre, amén. Tal vez el agua que le había puesto Abraham en aquel cántaro, yo que sé, en aquella garrafa, no sé qué cosa era, pero aquí dice la palabra del Señor, le faltó el agua del odre, amén. Aleluya. Esa agua espiritual que solo viene de la presencia de Dios, porque tal vez en ese momento, cuando ella, amados hermanos, llevaba a su hijo, cuando ella llevaba a su hijo, tal vez lo llevaba arrastrando, ya tal vez decía, ya no puedo más. Pero en ese momento, amados hermanos, a ella le faltó ¿qué? Cuando estamos pasando la prueba, la lucha, es difícil a veces tener fe en Dios. Llega un momento que dudamos y decimos, no, es que Dios no está conmigo. Dios me dejó solo, me dejó sola. Pero no, amados hermanos, le faltó el agua del odre. ¿Por qué? Porque en vez de ella doblar sus rodillas ahí donde estaba, amados hermanos, para que esa presencia empezara a descender, ¿saben qué hizo ella? Agarró y mejor agarró y dice que dejó al muchacho, amén. Dice que lo dejó ahí en un arbusto, amados hermanos. Dice que lo dejó debajo de esos arbustos, amén. Bendito sea el nombre del Señor. En vez de que agarremos, amados hermanos, y vengamos y nos postremos delante de Dios, amén, doblando nuestras rodillas y pidiéndole al Señor, amén. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Gloria al Señor. Hay poder en la sangre de Cristo, amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 16, dice, y se fue y se sentó frente, dice, a distancia de un tiro de arco, dice, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Ella no quería ver, amados hermanos, cuando su hijo falleciera. Ella no quería ver cuando su hijo muriera, amén, bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque no veré, dice, no veré cuando el muchacho muera, dice, y cuando ella se sentó enfrente, dice, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Saben, amados hermanos? Llega un momento que ella tal vez en ese momento, amados hermanos, ella dijo, pues ella tal vez dijo, aquí voy a dejar a mi hijo, que fallezca, que muera. Pero ella dice que se quedó sentada enfrente, tal vez mirando a su hijo, amados hermanos, mirando cómo moría, tal vez mirando cómo se desvanecía ahí, amados hermanos, porque el calor era tan fuerte. Yo cuando leí esta palabra, yo decía, Señor, digo, si va uno como esas personas que se van al otro lado, se imaginan, amados hermanos, y no hay nada en aquel lugar, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que cuando ella se sentó enfrente, dice, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Por qué creen que alzó su voz el muchacho? Porque él empezó a clamar. Yo creo que le haber dicho, Señor, ayúdame, aquí estoy. Le debe haber dicho el muchacho a Dios, amén. Dice, y fíjense en el versículo 17 cómo dice, y oyó Dios, dice, la voz del muchacho, dice, ¿quién la escuchó? Dios fue el que oyó su voz del muchacho, amén, porque él clamó a gran voz, amados hermanos. Dice, y el ángel de Dios, dice, llamó a Agar desde el cielo, dice, y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Dice, no temas, dice, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios había escuchado la voz de su hijo, amados hermanos. El Señor no lo iba a dejar solo, amén. ¿Por qué? Porque Él era también, amados hermanos, dice la palabra del Señor, dice que porque Él era descendiente también, Él iba a ser descendiente de naciones, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor, que cuando también dice que cuando Dios, la primera vez que Dios habló con una mujer, fue en el libro de Génesis, amados hermanos, cuando dice que habló con Eva, amén. Cuando el Señor habló con Eva, que le dijo, dice, de todo árbol puedes comer. Dice, pero menos de este, que es del mal y del bien, dice, pero de todo árbol que está alrededor puedes comer. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y aquí nos damos cuenta, amados hermanos, en este versículo, cómo Dios, amados hermanos, amén, cómo el Señor le habla dos veces a Agar. En el versículo 17 nos damos cuenta, amén, cómo Dios le habla dos veces a Agar, amados hermanos. Y dice aquí la palabra de Dios, amén. Dice que dos veces le habló a Agar, dice, o le dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Dice, y el ángel llamó a Agar, dice,
Fíjense, ahí está la primera vez cuando dice que Dios le habla a Agar. La primera vez dice desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Amén. Dice, y le dijo el Señor, dice, no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho. Dice, ¿en dónde está?